Saludo con gusto al diputado Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Buenas noches, Ignacio. Al contrario, para mí es siempre un honor, Guillermo, estar en tu programa. Me siento muy honrado y con muchísimo gusto de poder platicar de cara a los mexicanos los temas que tienen que ver con la representación popular. Finalmente somos servidores públicos, pero sobre todo los diputados somos representantes de la nación y empleados del pueblo. Gracias Ignacio por aceptar la conversación. El presidente ha insistido en la realización de un nuevo periodo extraordinario de sesiones para discutir y en su caso aprobar la ley reglamentaria de la revocación de mandato. Te pregunto, ¿hay tiempo para la realización de un nuevo periodo extraordinario? ¿Es factible que ocurra? Yo creo que sí, yo creo que tenemos una responsabilidad a todos los diputados y los senadores. Los mexicanos nos fuimos electos diputados y votaron por nosotros para ser diputados de tiempo completo, aun cuando falten 20 días. Todas las personas, un obrero, un médico, un maestro, trabaja y descansa solo los días que establece la ley del trabajo, la ley federal o su contrato. En el caso de nosotros, nuestro contrato que tenemos con el pueblo de México se concluye el 31 de agosto. Yo creo que poner de pretexto de que le faltan 20 días por parte de quienes se han negado desde el pasado 12 de julio a realizar un extraordinario para abordar de este temas es una burla a los ciudadanos porque nos pagan completo, no nos van a pagar hasta el día de hoy, nos van a pagar hasta el 31 de agosto y creo que primero eso es nuestra responsabilidad. Segundo, doble responsabilidad porque nosotros, las dos cámaras, senadores y diputados de todos los partidos, votamos las reformas constitucionales, fijamos nuestra postura, fue ya votada, establecimos y votamos por mayoría calificada que se elaboraran las leyes reglamentarias para dos temas que son fundamentales para el país. El primero, la revocación de mandato. Siempre hemos dicho que los mexicanos que tenemos el poder de decidir, también deberíamos de tener el poder para quitar y no tener que esperarnos 6 años de un gobierno que tengamos dudas sobre su desempeño. Y la vocación que ha tenido siempre el presidente de la República es de someterse al juicio ciudadano. En palabras de él, ha dicho él siempre, el pueblo pone y el pueblo quita. Bueno, pero en la ley no estaba establecido eso. Lo que hicimos fue convertirlo en un derecho constitucional, una obligación de que los presidentes de la República que se sometan a una evaluación del desempeño como titulares del Ejecutivo, y ese es el propósito, tener una ley que establezca los lineamientos. Si no, lo va a hacer el INE y nuevamente nos va a meter en un problema con el instituto por omisiones de nosotros, por responsabilidades nuestras. Yo creo que no es ético, no es moral, no se merece el pueblo que nosotros le traslademos esa responsabilidad al instituto, porque de todo modo se va a hacer en la primera semana durante el mes de abril. Y la otra es la ley reglamentaria de juicio político y declaración de procedencia, lo que la gente conoce y todos conocemos como el fuero, o quitarle el fuero al presidente de la República. Los diputados y los senadores no alcanzamos la mayoría calificada para que nos quitaran el fuero. Yo estoy convencido que no debería de haber mexicanos de primera y mexicanos de segundo, menos tratándose de servidores públicos, que son los que deben de garantizar mayor transparencia de sus actos, de su patrimonio y de su responsabilidad, y deberíamos de tener juicio político y no deberíamos de tener fuero. Sin embargo, también no encontramos todo el respaldo por parte de la oposición y no han querido que llevemos a un extraordinario para tener una ley federal de declaración de procedencia y juicio político para quitar el fuero al presidente. Ahora solo es al presidente porque es el único en el país que no tiene fuero, es el presidente de la República por una convicción que tiene él mismo. Entonces, yo creo que no hay pretexto ni justificación ni política, ni moral, ni de responsabilidad para evadir. Y nosotros como Morena coincidimos con los senadores de que volveremos a intentar por tercera ocasión que podamos tener un periodo extraordinario la próxima semana y esperamos lograr que nos obsequie su comprensión y su responsabilidad pública los partidos PRI, PAN, PRD, que se han autodenominado partido o bloque de contención en el Senado de la República. Ignacio, te preguntaría, ¿hay disposición de los partidos de oposición para realizar un nuevo periodo extraordinario cuando faltan ya apenas 20 días
para que termine la actual legislatura en la Cámara de Diputados? Yo creo que sí, yo creo que si hacemos un llamado respetuoso de diálogo, comedido, exponiendo las razones y quitándole, es muy difícil en política que nos despojemos de intereses partidarios o políticos, pero yo creo que si se los decimos que la aprobamos tiene más de 9 meses que fueron aprobadas, hemos tenido tiempo todos para comentar estas dos leyes. Y por lo que hace a la de juicio político y declaración de procedencia, el fuero, fue presentada la iniciativa el día 7 de julio. Yo la presenté, personalmente yo la suscribí, y ya el día de mañana tengo conocimiento en la Cámara de Diputados, se estará discutiendo a las 10 de la mañana en la Comisión de Gobernación el dictamen, de tal manera que va a haber dictamen, que es lo que nos han señalado por parte de los otros partidos, que no había dictamen y que al no haber dictamen no podíamos convocar un periodo extraordinario, aunque durante décadas y muchísimas veces se ha convocado a periodos extraordinarios sin tener dictámenes. Y el lunes escuché en voz del senador Ricardo Monreal que también está convocada la Comisión de Gobernación en el Senado de la República para discutir y en su caso aprobar el dictamen de revocación de mandato, de tal manera que para el lunes podríamos contar con los dos dictámenes y someterlo a consideración de la comisión permanente el día martes, y si logramos tener la mayoría calificada, la comprensión por parte de los otros partidos, podemos tener los votos suficientes para estar teniendo un periodo extraordinario el día jueves o viernes de la siguiente semana. Diputado Ignacio Mier, entiendo que hay 3 propuestas de iniciativa de revocación de mandato, una del PRI, otra del senador Damián Cepeda del PAN y la que mencionas que elaboró el senador Ricardo Monreal de Morena. Te pregunto, ¿existe la posibilidad de conciliar las 3 propuestas? Sí, yo creo que en el caso del senador Cepeda y de la senadora Ruiz Massieu, que la presentó pero después la retiró, y la del senador Ricardo Monreal, todas apuntan en el mismo propósito, tener una ley reglamentaria. Yo creo que si hay voluntad política, se puede consensuar de las 3 una sola, aun cuando la retiró la senadora Ruiz Massieu. Ella tiene un conocimiento, tiene un equipo que ha estado estudiando el tema, y lo mismo sucede con el senador Damián Cepeda, de tal manera que, y comentaba hoy por la mañana el senador Ricardo Monreal, que él también ha hecho ya una revisión y tenía adecuaciones. Yo creo que se tienen todos los elementos y el estudio para poder tener un dictamen robusto, un dictamen que cumpla las expectativas de todos los partidos. No hay que olvidar que la disposición por parte de quien va a ser sometido a juicio de valoración para los mexicanos de que continúen en el cargo es el presidente de la República. Y él dice que entre menos burocrático sea el proceso, entre más facilidades se le dé a los mexicanos y a las mexicanas de participar, que realmente sea un ejercicio democrático de participación directa por parte de los ciudadanos, que no es un ejercicio de la democracia representativa que mete muchísimos procedimientos. Aquí hay la voluntad de él de someterse a juicio de los mexicanos y que los mexicanos contesten algo muy sencillo: ¿quieren o no que continúe como presidente de la República a partir de la apreciación, de la valoración del juicio, del trabajo que ha realizado el presidente como titular del Poder Ejecutivo en nuestro país? Esto en cuanto a la iniciativa de revocación de mandato. En cuanto al otro tema, te pregunto, ¿hay tiempo para discutir la iniciativa de juicio político que reemplazará, hasta donde entiendo, a la ley de responsabilidades de los servidores públicos? He escuchado opiniones de legisladores, entre ellas la de Dulce María Sauri, diputada del PRI, que consideran que es poco el tiempo que queda para hacer un análisis de fondo de una iniciativa tan relevante. Y dicen, me dijo ella de hecho en este programa, que considera que sería más conveniente posponer la discusión para cuando inicie el periodo ordinario de sesiones de la nueva legislatura ya en septiembre. ¿Cuál es tu opinión? Quiero comentarte este tema del juicio político. Para nosotros, como movimiento, como partido, fue un reclamo que escuchamos
todo el tiempo, durante mucho tiempo, en la campaña nos comprometimos. Esta 64 legislatura, te lo decía, se comprometió. Lo cumplimos, hicimos la reforma, establecimos que teníamos que elaborar la ley reglamentaria. Es falso que no se haya discutido, es falso que no hayamos debatido. Lo hemos hecho abiertamente, públicamente. Cada quien fijó su propia postura. Es más un trasfondo político que un trasfondo legislativo. La técnica y el procedimiento legislativo establece tiempos y procedimientos como en el Poder Judicial, los jueces los tienen o los magistrados, lo mismo los diputados. Yo creo que no podemos aplazar, yo creo que es un tema más de voluntad política y de conciencia republicana el hacerlo. La declaración de procedencia es muy importante, pero también lo que hace al juicio político, y por eso se hizo la presentación de la iniciativa con proyecto para elaborar la ley federal. Diputado Ignacio Mier, muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, hombre, al contrario, para mí siempre que tenga esta oportunidad lo haré con muchísimo gusto. Lo dije la vez anterior y te lo digo otra vez, eres un periodista con un profundo conocimiento de tu oficio y con una gran credibilidad, y para eso para mí es muy importante para poder comunicarnos con los mexicanos y las mexicanas. Te agradezco. Buenas noches. Es el diputado Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena en la Cámara.